Bienvenidos al podcast de Ornatus. Somos Sara y Hanna y este es un espacio para conversar sobre arquitectura y diseño. Hoy vamos a estar con los chicos de Tabla Rasa. Ellos son un taller de arquitectura y diseño de acá de Medellín. Nosotros los conocimos recientemente y tuvimos una conversación con ellos. Nos parecieron un equipo muy especial por su proceso creativo y por los objetos que crean, y quisimos traerlos acá al podcast para que nos contaran un poquito más sobre quiénes son ellos y sobre su trabajo. Ellos son Santiago Restrepo, Johan Restrepo y Santiago Madrigal. Y a partir de esa conversación que les contaba Daris, decidimos tomar la música, pues unas ciertas canciones que escogieron ellos, como excusa para hoy, para este podcast, para contarnos por medio de 8 canciones cómo es el proceso que tienen ellos a la hora de crear y de inspirarse. Las canciones que ellos escogieron las pueden encontrar en la lista que tenemos en la descripción. Hoy vamos a hablar de la canción 1 a la 3 y en el próximo capítulo vamos a hablar de la canción 4 a la 8. La playlist la pueden escuchar en el link que también les dejamos en la descripción. Y los dejamos con Santiago, que nos va a contar un poquito sobre qué es Tabla Rasa. Tabla Rasa, yo pienso que es un proyecto de situaciones espaciales, como lo hemos dicho en diferentes ambientes, pues en ocasiones pasadas. ¿Eso qué quiere decir? Suena como una cosa muy amplia, pero situaciones espaciales yo creo que logra englobar los dos campos principales del habitar, pienso yo, ¿cierto? Que tiene que ver pues como con el tiempo y con el espacio. Finalmente uno termina haciendo o disponiendo situaciones espaciales que son circunstanciales, y por eso el tema de situar, ¿cierto? De lo que se sitúa, porque todo es efímero, ¿cierto? En ese sentido. Y espacial, bueno, porque le damos ahí como el apellido que finalmente dispone unos con respecto a los otros. Mm, y pienso que en esa conjunción del tiempo y del espacio es donde se sitúa como el habitar del hombre. Eh, y yo pienso que en esa acepción que hacemos cabe todo, ¿cierto? Y por eso es que nos parece tan interesante, que no solo cabe la arquitectura en cuanto a es un edificio, en cuanto es una vivienda, un espacio habitable, sino que también caben los objetos y caben las diferentes, como las diferentes maneras de manifestarse del hombre en una porción de tiempo en el espacio. Entonces pienso que siempre nos ha gustado pensar el proyecto de una forma más general y de una forma más amplia para no encasillarnos en que hacemos algo en particular. Creo que de eso se trata. Y como para darle incluso más amplitud a la práctica, pues tiene que ver también con la tabula rasa, que es el considerarse vacío de predisposiciones frente a un fenómeno o a algo que está pasando en la realidad para poderlo abordar de una forma más limpia o de una forma más libre, ¿cierto? De enfrentarse a ese fenómeno o a esa situación de una forma como más espontánea. Entonces digamos que ahí se le da como un poco más de amplitud incluso como a la práctica, y creo que eso nos libera mucho como de esas presiones de cómo es lo que hacemos o qué es lo que hacemos. Yo creo que esa explicación está súper buena. No sé si alguno quiera agregar algo más o si entramos ya en el tema de la música. Yo creo que podemos, pues aunque sería bueno también como hacer un link entre eso de situación, pues en lo que significa como las situaciones espaciales y por qué decidimos
que yo creo que eso fue como una cosa, una decisión en conjunto de hacer este podcast, no solamente no solamente sobre nuestro quehacer arquitectónico, ¿cierto? O incluso pues en términos de desarrollos industriales, sino hacerlo de música, ¿cierto? Que creo que hay como, pues me parecería interesante hacer como ese link. Pues es un poco también como una pregunta de vuelta, pues, porque yo creo que eso fue en una conversación en la que decidimos hacerlo por parte y parte. Yo creo que de parte de nosotros es que a veces hablar un tema pues que nos compete, que es de nuestro oficio, ¿cierto? Que es la arquitectura o el diseño, hacerlo desde la periferia, le da a uno también como otras perspectivas. Lo saca uno también como de la cotidianidad o del quehacer diario, ¿cierto? De la técnica, incluso con salirse un poco como de ese quehacer o de esa cotidianidad de uno que a veces lo encasilla a uno y mirar lo que uno hace desde otros lentes es muy interesante y no solo y saber pues también que no es un lente lejano, sino que uno todo el tiempo que está trabajando está escuchando música, pues al menos así ha sido en la oficina, saber qué hemos escuchado en el momento en que producimos nuestras piezas, yo creo que es como que habla también desde de nuestro trabajo. Sí, total, es que yo creo que dentro de eso que decías de la conversación que surgió como entre los dos lados, es porque digamos que nos hemos dado cuenta dentro de las personas que hemos entrevistado y con las que hemos hablado, que cuando uno les hace preguntas más personales, de todas maneras, el quehacer de todos nos atraviesa y como que forma parte de lo que somos. Y de ahí como que surgen respuestas diferentes a las que uno está acostumbrado a dar, porque uno habla desde los proyectos o como que quiere dar un mensaje que de pronto se enfoca más, no sé, como a lo práctico. Y cuando le ponemos un poquito como del lado desde el alma, no digo que en el trabajo no lo pongamos pues, pero como desde otro lado, que en este caso es la música, surgen otras cosas y la conversación se va como para otro lado. Además, porque creo que es interesante que si nos escucha alguien que no trabaja en arquitectura o diseño o algo así, sepa eso que decías, que el trabajo es casi que 24/7 acompañado de música, porque no muchas profesiones tienen esa fortuna, y que es un tema que es universal y creo que cualquier persona eh, entiende, escucha, sabe, baila o lo que sea, cualquier música. Entonces es una buena, no sé, como excusa para contar otras cosas. Sí, de acuerdo. En últimas, la música es un lenguaje más universal también. Ujú, exacto. Pero sí, yo creo que habiendo explicado pues esa parte, creería que podemos entrar a hablar de esa primer canción y de esa clasificación que, pues ese título que le pusieron. No, es que yo me quedé pensando en algo y es que eh, pues hay algo interesante también como desde la práctica. Digamos, yo siento que hay como una idea como de cierta disciplinariedad como muy moderna, como que nos enseña, como que digamos que encasilla todo, como que, digamos, si sos ingeniero, si sos arquitecto, si sos, no sé, diseñador de modas, sos diseñador de modas. Y me parece como interesante pensar como en las profesiones como más contemporáneas, como que al final creo que la interdisciplinariedad, pues, o como ese compartir de los conocimientos o como esas sinergias que se crean a partir como de diferentes conocimientos, lo que hace es como enriquecer ya disciplinas como híbridas o como cosas que son como un poco más amplias y que no se trata como de una cosa o de otra, que siento que eso está como dentro de la práctica de nosotros, como que
digamos que hay un interés, como decía Santi ahorita, en situaciones espaciales y digamos que eso ya amplía un montón el espectro como del quehacer y que se vuelve un asunto como más de individuos y no como de profesionales. Entonces, digamos que es interesante como que a veces tenemos intereses como en, por ejemplo, Santi, pues Madrigal tiene intereses en crear ropa, por otro lado, digamos, a mí me interesa el dibujo o estamos creando objetos, pero también estamos pensando como en edificios a veces. Yo creo que eso es como, yo creo que eso es algo como interesante como del trabajo que estamos haciendo y es que digamos que trata como de expandir un poco como los límites de lo que digamos como que está como asumido que es la práctica. Sí, a mí eso me parece interesante también y creo que es algo que de hecho pues hemos hecho, pero nos ha costado hacer porque uno se tiene que quitar como un montón de chips que le van metiendo Ajá. como en la universidad, pues y como en los entornos académicos e incluso laborales. Y es que yo creo que Tabla Rasa hasta ahora ha hecho también una resistencia como a la hiperespecificidad del conocimiento. Pues que es además muy normal ahora, pues es muy normal ahora en la manera en que estudian las personas. Por ejemplo, los médicos estudian y no estoy criticando, sino que eso pues es la forma en que ellos lo hacen y está bien. Entonces estudian medicina general y después se van especificando en un área del cuerpo cada vez más pequeña, por ejemplo. Digamos que nosotros en cierta manera hemos hecho un proceso contrario y es que buscamos, buscamos expandir los límites, como decía Johan, y eso nos permite también cierta libertad creativa, aun cuando no lleguemos a hacer, pues no necesariamente tiene que ser como técnicamente perfectas esas otras experiencias que tenemos fuera de lo que estudiamos en la academia. Sí, yo creo que hay como hay algo interesante ahí, es como un desaprendizaje. Incluso también como que a veces hay conversaciones en las que tenemos hablando como sobre cosas que tenemos que hacer o como que necesitamos hacer y a veces hay gente que hace las cosas mejor al no saber que sabiendo como formas aprendidas. Digamos que eso, pues eso es interesante desde el punto de vista pues que le da a uno como mucha libertad y como mucha tranquilidad a la hora como de proponer cosas sobre las que uno no conoce, digamos como desde una actitud como más, ¿cómo decirlo? Como un poco más naif y siento como que a veces hay como en ese ejercicio como mucha libertad al no tener como ciertos conceptos ya arraigados o como ciertas técnicas ya asociadas a lo que uno hace. Entonces, digamos que yo siento que a veces como que cuando pensamos en muebles o en general en mobiliario, es como desde una forma muy desprovista, como de la técnica seguramente, que tiene como el diseño industrial académico, como digamos que no tenemos una escuela específica, sino que surge mucho pues como desde, sí, como desde esa intuición y también pues como desde un interés como por hacer cosas. Pues igual, o sea, eso que estamos hablando también nos lleva a la primera canción, que es de Jazz Liberators. En esa canción en particular hay algo muy bacano y es que la persona que está cantando pues después de cierto tiempo empieza a hablar de la historia del rap y de cómo fue evolucionando y de cómo cada artista le atribuyó a ese género como algo nuevo que le pudo, como lo pudo hacer evolucionar. Y yo creo que
más allá de lo que están diciendo pues Madrigal y Johan, que es como, claro, tener la mente más limpia y poder tener como más libertad. Sí pienso que debe haber un bagaje y un conocimiento de las prácticas artísticas en general, pues como que uno debería tener cierta, pues como interesarse, ¿cierto? Creo que es algo como muy, muy genuino también, pero interesarse como por las demás em, artes y por los demás oficios que también están eh, como abocándose a la búsqueda o a una manifestación artística o a una manifestación pues del ser. Y a mí me parece que esta canción habla un poco como de esa sedimentación, ¿cierto? Como esa sedimentación en el tiempo de lo que cada artista le trajo al género y cómo eso le permitió como evolucionar. Pienso que en ese sentido también es muy naif pensar que finalmente uno ya tiene como todas las respuestas dentro de uno sobre lo que lo convoca. Y me parece interesante que también hay como una construcción mnemotécnica que él hace ahí, empezando como a nombrar y a traer y a recogerse sobre los artistas que también lo han influenciado a él. Y eso nos parecía muy interesante, que también como, digamos, tratamos de estar como muy limpios a la hora de enfrentarnos a un nuevo proyecto. También cuando llega una pregunta en particular, hay otras respuestas que ya fueron dadas sobre la misma pregunta y también como que nos vemos ante ellas y vemos qué podemos aportarle como a esa respuesta y hacerla como mejor, si se puede. Ahorita que decías lo de tener como ese interés por el arte en general y acercarse como a otras, no sé, maneras, expresiones, digamos que, pues no sé, cada uno, ahorita Johan nos decía pues del interés más o menos de cada uno por el dibujo, por la ropa, pero no sé si nos pueden contar como qué otros acercamientos en general han tenido al arte que hacen parte de esa influencia y de esa visión que tienen como tan, ¿cómo se puede decir? De varios puntos de vista, que hace que tengan esa mirada como tan amplia. Pues yo creo que, a ver, yo creo que eso es un interés, como decía, muy genuino. En particular, pues somos unas personas como muy interesadas, por ejemplo, por la música, como que es lo que nos convoca en este momento, ¿cierto? Siempre estamos como tratando de escuchar música nueva, diferente, un artista nos lleva a otro, o un sello, o una sensación, un arreglo, etcétera. También por ahí teníamos con unos amigos un cineclub, porque era pues como un tema en particular y un interés que teníamos también y entonces ahí éramos súper nerdos, pues incluso hacíamos los pósters de las películas, las Qué comentábamos, genial. etcétera. Sí, y por ahí también, pues no sé, nos damos libros, que es algo pues como normal, o a veces incluso cosas más cortas, pues cierto, como textos sueltos, algo que vemos en un blog. Yo por lo menos últimamente he estado muy empeliculado también, por ejemplo, con el ajedrez y ahí también he encontrado como mucha belleza y una manifestación artística súper interesante. Entonces, digamos que siempre estamos ahí como moviéndonos entre las diferentes ramas y de hecho, pues yo creo que lo único que no nos hemos atrevido ahorita a hacer del todo es como meternos a la parte más multimedia, porque incluso desde el objeto por ahí yo hice como un chess set, entonces por ahí estoy tratando también de ver cómo lo hacemos, ¿cierto? También en la parte de los textiles y de la ropa y de tratar como de ver cómo complementar los objetos que hacemos. También hemos estado como metiéndonos por ese lado y ya innovando un poco, tratando de hacer como los procesos constructivos un poco más creativos, ¿cierto? Eh, Ahí digamos que también hemos invertido una cantidad de tiempo importante en que muchas veces digamos que las cosas que queremos hacer no las hacen, entonces hay que inventarse una forma de hacerlo y entonces terminamos trabajando de la mano de personas que son la mano de obra, pues los artesanos de los objetos, pero también pensando sobre una técnica que finalmente
no conocemos, ¿cierto? Incluso, pues ahorita que tu pregunta también tenía que ver como con la vastedad, pues como de los intereses o esa forma como de acercarse a, al diseño, a la arquitectura y al diseño industrial a través de otras disciplinas. Yo creo que tiene que ver, y volviendo un poco como a la canción, con una estrofa que me parece muy interesante, que dice, el jazz también fue como una conversación secreta. Quiero decir, era un lenguaje universal. Obviamente pues, esto es en inglés, pero me da pereza, me da vaina como traducirlo, pues preferí traducirlo, ¿cierto? Eh, Dice, o sea, cuando ellos hablan de esa conversación secreta, a mí me parece muy interesante porque empiezan a hablar como de una mística, ¿cierto? Como de algo que atraviesa todas las disciplinas. Y, y ese algo o ese espíritu que va atravesando como todas las disciplinas, ese aire o ese viento, no sé qué es, termina por conformar un lenguaje universal. Entonces, ya sea que uno esté interesado en la ropa o en un diseñador japonés porque te gustó mucho algo que hacía él en indumentaria, o ya sea porque estés jugando ajedrez, o ya sea porque estés leyendo literatura, siempre hay algo que atraviesa como todo, todas esas disciplinas que creo que tiene que ver con el lenguaje universal que hablan en esa canción. Y por eso me pareció pues también como muy bonita haberla elegido de primera. Bueno, y eso se relaciona un poquito también con el segundo tema, en el que hablan de cómo entender el mundo a través de los sentidos hace que la mente empiece como a entender otras cosas. No sé qué nos quieran contar de esa canción. Pero hay algo más que quieran decir de la primera canción, si alguno todavía tiene algo. No, yo creo que yo creería que, porque la pregunta pasada, digamos, fue muy como específica en preguntar como qué nos interesaba, ¿cierto? ¿Qué estábamos viendo que nos hacía pensar o que nos suscitaba como esas reflexiones? Y yo pienso que de una forma más amplia, y como lo estaba diciendo Madrigal, creo que el arte, pues finalmente busca es como esa expresión, ¿cierto? Como a veces es algo como muy natural y es como Ujú. expresarse. Y yo pienso que finalmente uno, a uno le interesa como a través de la sensibilidad la expresión del otro. Entonces pienso que en las artes muchas veces se reduce a algo como tan básico como eso, o por lo menos en el interés, ¿cierto? Es como una curiosidad por la Sí, condición humana, cómo vive el otro el mundo, ¿cierto? ¿Cómo siente el otro el mundo? Y uno queda como fascinado y encantado y atrapado por lo que se puede encontrar, ¿cierto? Por las realidades o por las formas de pensar o de habitar o de expresarse de los demás. Entonces yo creo que eso es como algo como muy adictivo, ¿cierto? Como que cada vez te interesa más el otro, la otredad, como ese sí. que uno no es. A Eso mí me pues, me parece parece muy que es, particular que estés hablando de eso, porque pues, yo intenté tomar unas notas pues, de las canciones y aquí tengo una que dice ser otro y encontrarse a sí mismo a través de un lenguaje que puede permanecer en el tiempo, pues al menos más de lo que puede permanecer un cuerpo humano, ¿cierto? Y siento que eso es como en esta canción se representa de una manera muy bonita esa idea ulterior de empatía. Pues yo creo que empatía es una palabra muy gastada y más en estos momentos, pero cuando uno empieza a hablar pues como cuando uno empieza a hablar de ser otro, que era algo pues como que estabas mencionando a través de la intensidad de su sentimiento en la manera, pues en lo que él se expresaba y sentir esa intensidad de uno a través pues como de la sensibilidad. Yo creo que eh, es lo más bonito pues también como de esas búsquedas, de esa búsqueda
de las otras disciplinas o de las otras artes, ¿cierto? Que nos llevan a nosotros, al menos en la práctica, a no centrarnos solamente, pues, como en lo que aprendimos a hacer académicamente, por ejemplo, pues, o en la academia. Sí, yo, yo, Sí, yo creo que, yo creo que lo que es muy interesante como en esa canción es como que de hecho la canción es como un guiño, es como un guiño como a la curiosidad del otro también. Y es como que en el arte, como que todo el mundo está sumando, o como que digamos que esas curiosidades le permiten a uno acceder a formas en las que los demás se relacionan como con el mundo, y eso es lo que me parece también como muy interesante del arte, pues del cine, perdón, que el cine nos permite como acceder a realidades y a lugares que quizá nunca vamos a conocer, solo a través como de la mirada de esa persona que está ahí como proporcionando su mirada o como regalando su mirada, y eso es pues me parece como que eso es interesante como como de esa idea como de la disciplina artística, como que hay como una curiosidad común, y digamos que eso es lo que va como sedimentando y armando pues como una cultura de las disciplinas. Pues cuando igual, o sea, como en en esa canción, lo que más nos interesa, ¿no? Es esa sedimentación, ¿cierto? Santi empezó hablando como de los artistas que mencionan. Hay otra cosa que me parece muy interesante de allí, es que no es solamente mencionarlos, sino que también está esa capacidad de hacer crítica, ¿cierto? En la canción en algún momento él habla de lo que hace el hip hop y de lo que no es capaz de hacer el rap, ¿cierto? Pues, y lo hace de una manera directa. Dice que el rap no es capaz de llevar el legado, ¿cierto? Que el jazz hizo y que el hip hop lo está haciendo en estos momentos. Cuando hace esa crítica directa, pues esta canción, pues en últimas estamos hablando como esa idea de interesarse por el otro, eso nos llevó también a la idea de empatía, eh, pero también está como esa libertad de hacer crítica, y yo creo que eso es muy importante, pues y no necesariamente una crítica pues como desde un lugar incriticable, ¿cierto? Sino que permite como decir, bueno, mira, esto no es capaz de lograrlo. Y lo hace como con una soltura que al menos a mí me parece muy interesante, porque yo creo que ahí es donde uno también está dándose cuenta, primero, pues qué le interesa en el mundo y segundo, qué no le interesa. Recuerda que puedes visitarnos en nuestra página web ornatus.co. En Facebook nos puedes encontrar como Ornatus y en Instagram como ornatus-col. Bueno, a mí me gustaría relacionar esto entonces con el proceso de tabla rasa. ¿Ustedes cómo piensan que esto se relaciona con su proceso creativo y ya conectándolo con el tercer punto de cómo nacen sus ideas, si se relacionan a este arte o esta concepción colectiva y las ideas de los demás? pues yo creo que ahí en el punto que estás mencionando hay como una conjunción de las dos primeras canciones, o por lo menos de las dos primeras ideas o los dos primeros pensamientos que habían con las dos primeras canciones. El primero yo digo que es como una construcción técnica o un bagaje cultural que le permite a uno referirse a ellos cuando tenga una situación similar en donde pueda usar ese conocimiento de cierta forma o evolucionar ese conocimiento como para llevar lo que está haciendo a otro punto. Em,
Creo que ahí hay como un primer conocimiento que tiene que ver mucho con el estudio. Y en el segundo, en la segunda canción, creo que hay también como una suerte de espontaneidad y de libertad que permite la expresión artística. Pienso que yo quería eh, apoyarme en la definición de tabula rasa de John Locke para este punto, porque que es muy, creo que nos puede dar mucha luz como sobre el tema. Dice así: la tabla rasa es un término que el filósofo inglés Locke ha empleado para caracterizar el estado original de la conciencia del hombre, el alma del niño. El hombre no tiene ideas o principios innatos. Todas sus ideas y conceptos los adquiere de la vida y de la experiencia. Por eso, el estado original de la conciencia fue comparado a una tabula rasa, ¿cierto? En la que los objetos del mundo exterior inscriben sus signos, sus imágenes, sus nombres, mediante su acción sobre los órganos de los sentidos. Tal concepción es en su fundamento una concepción materialista. Yo creo que cuando uno se enfrenta, ¿cierto? O como cuando lo convoca uno un material, una pieza, un fragmento de algo, o ya un espacio en donde va a estar un edificio, un objeto, etcétera. También ahí hay una interacción y hay uno queda como bajo una influencia, ¿cierto? Porque uno se dispone en ese espacio y se dispone a ser influenciado por él. Y creo que en esa disposición hay como una suerte como de, no sé, hay como un sentir, ¿cierto? Como un sentir que también le permite a uno, a través de eso que es intuitivo, eh, intuitivo a través de este conocimiento que uno va adquiriendo a través de la vida, le permite actuar, ¿cierto? Y yo creo que ahí es donde se juntan como esas dos cosas, el conocimiento y el sentir, ¿cierto? O como la intuición, el conocimiento y la intuición. Y esas dos formas de ejecutar una idea o de pensar y luego ejecutar una idea, creo que le permiten a uno tener como una claridad sobre lo que se piensa hacer. Pues yo creo que, o sea, como dice Santiago Restrepo, en las dos canciones parece haber como una contradicción. En la primera uno habla como de un legado, ¿cierto? Que parece contrario a la idea de tabula rasa, pero en la segunda se habla de la tabula rasa a través como de una improvisación. Y es como en la segunda canción parece como si no hubieran ideas predeterminadas. Yo creo que habitar esa contradicción, pues parece, porque es que yo creo que a nosotros nos metieron mucho miedo como con la palabra contradicción y yo creo que las contradicciones conviven en el mismo fenómeno, así parezca que no. Y esas dos canciones contrapuestas una después de la otra, o casi que en sentido paralelo, ambas permiten también como, nos permiten hablar como de la, de la propia contradicción nuestra en el momento en que realizamos cualquier objeto. Y es que en últimas así creamos que controlamos de alguna forma el devenir del objeto o el objeto realizado, creado o terminado. Siempre siempre estamos es como improvisando en él, ¿cierto? Nunca sabemos qué pues y hasta ahora sí ha sido, nunca sabemos qué va a terminar pasando cuando hacemos un vaciado, por ejemplo. Y en últimas es que imaginar un objeto es también un acto desprovisto. Y cuando se cristaliza en el mundo, no deja de estar cristalizado en un lienzo muy móvil, pues acuático. A mí me pareció muy bonito esta canción, es que la idea de lo sólido o de lo que permanece en el tiempo solo es posible a través de la grabación de la misma canción, pues porque es una improvisación. Y
y aún por la misma naturaleza de la canción que está desprovista de límites, cada vez que uno la escucha, vuelve y aparece otra canción diferente. Sí, y eso no hace que el hecho de que él improvise, o sea, para él poder improvisar tiene que tener obviamente una construcción técnica muy importante. Es decir, para poder Total, llegar a ese claro. punto en donde existe esa soltura, ¿cierto? Y esa libertad Ujú, como existe en el jazz o como puede existir en algunas películas de cine, ¿cierto? Em, pues ujú, finalmente hay también digamos, yo no diría que un control, pero sí un conocimiento técnico muy importante. Claro. Yo creo que ahí, pues es muy interesante como esa idea de la intuición soportada como en lo técnico también o como en lo conocido, porque creo que es interesante pensar que eh, esa intuición tiene que ver con lo que se conoce y lo que se conoce finalmente es como lo que se va adhiriendo como culturalmente de lo que uno es o de lo que uno va conociendo. Eh, yo creo que esa palabra es importante pues como en las cosas que hacemos, pues la intuición, porque tiene que ver como con ese habitar y como con ese estar presente, como en situaciones específicas, como a la hora de pensar en un objeto, o en un edificio, o en una casa, como que tiene que ver como con esa capacidad como de recibir el exterior, pero también es interesante verlo, que ese recibir el exterior tiene que ver mucho también como con lo que uno conoce y con lo que puede relacionar, que tiene que ver pues como con estas nociones técnicas o como con o como con este bagaje cultural pues de una disciplina o como de ciertas expresiones. Sí, y como para consolidar ese tema para hablar de la tercera canción, ahí se toca un punto muy importante en lo que hacemos y es sobre cómo se producen las ideas o de dónde vienen las ideas, ¿cierto? Que eso es como una pregunta eh, más amplia. Nosotros por lo menos tenemos un pensamiento, ¿cierto? O como una forma de acercarnos a una pregunta particular o a un ejercicio, y es de qué forma ese ejercicio contiene en sí mismo, más que su manifestación como objeto, o más como su expresión física, contiene una idea. Entonces, se me viene un objeto en particular para hablar de forma muy precisa con respecto a una lámpara que hicimos, que la lámpara basáltica. Y la lámpara basáltica, digamos que en el momento que un amigo nos dijo, hey, yo necesito una lámpara, mm, lo que pensamos fue, hablemos del fuego, ¿cierto? Hablemos del fuego y el fuego nos remitió a diferentes acepciones que hay alrededor de él. Por ejemplo, una de ellas era la acepción técnica del fuego, ¿cierto? Sobre Prometeo y sobre cómo Prometeo le entrega entonces el fuego a los humanos y por eso es castigado y cómo a través de la técnica uno alumbra, ¿cierto? Porque finalmente es la lumbre o lo que le permitía a uno eh, estar iluminado, ¿cierto? De ahí pues como el velar, desvelarse o la lumbre. Entonces, digamos que la idea de la luz nos remitió mucho a la idea del fuego. Entonces empezamos a buscar de qué forma el proyecto podría empezar a hablar en sus diferentes estados del fuego. Eh, y por eso decidimos que la roca que le íbamos a
poner a la lámpara debía ser una roca basáltica, ¿cierto? Una roca de magma, una roca que otrora hubiera sido fuego. Entonces era como una idea muy poética y muy potente también de la idea del fuego o de la luz, ¿cierto? Una roca que en algún momento fue fuego y ahora está apagada, como van a estar todas las estrellas del universo en algún momento. Y traer esos dos tiempos y esos dos momentos en un mismo elemento nos parecía como una densidad muy interesante desde la parte conceptual. Eh, Aparte de eso, entonces ya después los tubos los pavonamos, que es un proceso que se hace con aceite quemado, entonces es un aceite que obvio ya pasó por fuego y ya también hubo una combustión y hubo un fenómeno y un proceso que lo transformó y luego esa transformación se le pega a los tubos, ¿cierto? Tratamos de que la luz también fuera incandescente, eso fue un poco más complicado, al final no lo logramos, pero digamos que alrededor entonces sí había como una búsqueda eh, muy concisa de lo que para nosotros era el fuego y cómo eso podría manifestarse a través del objeto que íbamos a diseñar. Sí, pues en últimas, como preguntabas también un poco como de dónde surgen las ideas y, y en la canción, pues en las ideas, ¿cierto? En la canción número 3 o en la pieza musical más bien, hay una cosa muy bonita y es que la cadencia de los sonidos eh, siempre remiten es como al silencio, ¿cierto? Y siempre crean de tela de fondo un vacío. Y en ese vacío van convergiendo diferentes sonidos, y eso, unos sonidos son de unas naturalezas más sintéticas, otros son más análogos, pero terminan por conformar o por cristalizar un paisaje sonoro. Y ese espacio imaginado se vuelve tridimensional. En últimas, yo creo que eso pasa también como como con el proceso que nosotros hacemos, y es que digamos que esa sedimentación, la improvisación, nos permiten también como empezar a buscar una idea que, que pareciera que no está dentro de nosotros, sino que está afuera. Y es la idea del fuego, como lo mencionaba Santi, por ejemplo, en esta lámpara, o la idea del conocimiento, o la idea de la técnica del fuego, del tiempo de la roca que una vez emanó luz. Y eso en últimas termina pues como que en su proceso y en ese proceso, en esa lámpara, hablando como del mismo objeto, había improvisación, ¿cierto? Había que ir a cortar un tubo, después prendimos unas fogatas y lo quemamos, y en últimas no sabíamos cuál iba a ser exactamente el resultado final, ¿cierto? Eh, pero, pero ahí hay un objeto que además ya de manera anecdótica parece un objeto nunca acabado, y tal vez es así pues porque nunca lo entregamos. Yo creo que hay una cosa que a mí me parece como que me gusta mucho de esa canción, y es como que lo que hace este man es representar las ideas como pájaros. Pues eso siento, eso me logra transmitir como la canción a mí, y es como que se me viene como esa idea del nido, y como que al final uno está como habitado por las ideas, como que eso pasa un montón, como que me parece muy bonita esa relación como de esa idea de estar habitado por las ideas, y la relación como de un pájaro que se posa sobre un nido un rato y en algún momento simplemente está en otro lado. No sé, me pareció como que me transmitió eso como la canción. Con esta última idea sobre la canción número 3 terminamos el capítulo de hoy. En el próximo capítulo estaremos hablando sobre las demás canciones para que terminemos de conocer a los chicos de Tabla Rasa. Pueden encontrar a Tabla Rasa en su página web
tvlrs.co, en Instagram como tflrs y en Spotify como tvlrs Situaciones Espaciales. Gracias por escucharnos. Si te gustó este tema, compártelo con alguien a quien podría gustarle. En nuestra página web ornatos.co podrán encontrar la bibliografía del tema de hoy.